Chipom, ayudando a los niños a alcanzar las estrellas. El día de hoy, pues está con nosotros David López. Él es un chico FAO de la Fundación Acercándote al Universo o Acercándonos al Universo y pues ya es reconocido a nivel nacional como divulgador de astronomía. Hace muchas actividades a lo largo del año, observaciones en diferentes plazas y parques de Puebla. Él es de allá. Y bueno, la vez pasada tuvimos ok. La vez pasada tuvimos a esta Mari, ella era de Colombia, ella es de Colombia, y bueno, hoy les damos la oportunidad y le agradecemos mucho a David que nos dé este espacio para platicarnos más acerca de los telescopios y de cómo es que estos telescopios pues han evolucionado a lo largo de la historia y qué es lo que ahora podemos esperar de ellos en el espacio. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos y pues son todos tuyos. Te doy la oportunidad te hago un anfitrión para que puedas compartir. Claro, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Siempre es un placer compartir este nuevo conocimiento, información y más que nada hablar sobre estos temas que nos apasionan a muchos. Y efectivamente, hoy les voy a hablar sobre la historia del telescopio después de Galileo y de Newton, porque la carrera de los telescopios siguió avanzando y antes de la carrera espacial, realmente los telescopios fueron esta primera competencia, digamos, de conquistar el espacio. Me parece que ya se ve mi pantalla, solo que se ve la presentación en infinito. Una disculpa si apago mi cámara, lo que pasa es que luego se llega a congelar un poco la imagen, pero aquí ando por cualquier cosa. Y se logra ver mi presentación. Sí, ahí la tenemos ya. Ahí está. Ya con pantalla completa. Perfecto. Pues damos inicio a este interesante tema. Lo que tenemos aquí en la imagen es uno de los telescopios que conforma al observatorio BLT, que está localizado en el desierto de Atacama, en Chile, y las siglas BLT significan Very Large Telescope o telescopio grande. Este Very Large, este BLT es un sistema de varios telescopios, los cuales utilizan una tecnología llamada interferometría que permite conectar 4 telescopios, pasar esos datos de esos 4 telescopios y formar una imagen. Y más adelante les explicaré por qué hay un láser que se está disparando desde uno de estos telescopios. Antes de comenzar sobre esta historia, debemos recordar los tipos de telescopios que tenemos, o los básicos, que son los telescopios refractores. Aquí un diagrama de cómo funciona un telescopio refractor. En el frente del telescopio refractor, no sé si se alcanza a ver el puntero láser, el puntito rojo. Sí, sí se ve. Sí. Bueno, en esta zona tenemos una lente, o bueno, en el pasado era una sola lente, actualmente se utiliza un arreglo de 2 lentes, la cual se encarga de recoger la luz y concentrarla o focalizarla en un punto denominado el foco, aquí donde dice distancia focal del objetivo, y después de este foco se coloca un ocular, que es el que nos ayuda finalmente a formar la imagen. El término refractor se refiere al fenómeno óptico que se utiliza para poder crear imágenes, el cual es la refracción de la luz, que es cuando la luz pasa a través de un medio transparente y cambia su dirección. El segundo tipo de telescopio básico que tenemos es el telescopio de tipo reflector o telescopio newtoniano. Esos telescopios utilizan ahora un arreglo de 2 espejos. En el fondo, donde está el puntero láser, tenemos un espejo de tipo cóncavo, generalmente es una forma de parábola, la cual recoge luz que entra desde el exterior del tubo y la concentra en un foco. Mejor dicho, antes de llegar al foco se coloca un segundo espejo, esta vez plano, el cual redirige la luz y la focaliza hacia el exterior del tubo, donde se coloca el ocular para formar la imagen.
Y nuevamente ese telescopio es de tipo reflector porque refleja la luz, ya no la refracta, sino que utiliza espejos para formar y focalizar imágenes. Después del telescopio de Galileo y de Newton, esos dos sistemas ópticos que cambiaron nuestra perspectiva del universo, se siguieron formando nuevos telescopios, utilizando estos dos sistemas. El sistema basado en la refracción de la luz, que fue desarrollado antes de Galileo y posteriormente él lo utilizó para astronomía, y los tipos reflectores, que fueron diseñados y perfeccionados por Sir Isaac Newton. Los telescopios refractores presentaban un problema muy importante llamado aberración cromática. Eso significa que cuando nosotros hacemos pasar la luz a través de una sola lente, la luz se separa al mismo tiempo en algunos colores. Cada uno de los colores se refracta con una diferente posición y esto tiene como consecuencias que cuando nosotros observemos la imagen a través del ocular, veremos en el caso de la luna, veremos la imagen de la luna en el centro y alrededor va a tener una zona roja y una zona azul. Esto era muy perceptible con telescopios pequeños y la única forma de resolver ese problema en esa época era hacer telescopios demasiado largos. En este caso tenemos un telescopio, un dibujo del telescopio que construyó Johannes Hevelius, que será por ahí del año 1673, el cual tenía una longitud de 46 metros. Y este telescopio, como pueden ver, era extremadamente difícil de manejar debido a que se necesitaba una gran cantidad de personas para poder operar este instrumento muy grande. Aquí los telescopios reflectores tenían una cierta ventaja debido a que podían ser mucho más pequeños y aparte no presentaban esta aberración cromática. Entonces se siguieron construyendo mejor los telescopios de tipo reflector, puesto que eran un poquito más compactos y más fáciles de transportar y de montar. Los telescopios reflectores presentaban el único problema que los espejos eran difíciles de fabricar, o mejor dicho, era complicado pulir la superficie, darle la figura que necesitaba y que sea una superficie muy reflectante. Después de este telescopio de Newton, hubo otros astrónomos que siguieron construyendo telescopios cada vez más grandes. Uno de ellos fue William Herschel, que él en sí era músico y astrónomo aficionado, pero que construyó telescopios por su cuenta y que descubrió a Urano con uno de estos telescopios. En la imagen tenemos un telescopio reflector con un espejo principal de 1.8 metros de diámetro, es decir, es de 180 centímetros. Ese telescopio lo construyó otro astrónomo, que fue William Parsons, por ahí del año 1845, y se consideró el telescopio más grande hasta 1917, cuando llegó un nuevo telescopio, el cual veremos más adelante. Las desventajas de los telescopios reflectores muy grandes es que la luz se focaliza en el ocular, pero el ocular está localizado en una parte muy alta del tubo. A diferencia de los telescopios refractores, que tienen el ocular en la parte posterior del tubo, los reflectores lo tienen casi en el frente. Entonces, si tú construías un telescopio reflector de unos 4 metros de distancia focal, el ocular estaba 4 metros sobre el suelo o más si es que la base del telescopio le añadía altura. Entonces tenías que hacer el telescopio más grande, la estructura más grande, pero además una plataforma para que el astrónomo pudiera asomarse a través del ocular, después a la luz de una vela, hacer los dibujos y nuevamente continuar así con las observaciones. Esto supuso un problema, pero a la vez una ventaja para los telescopios refractores, ya que se fabricó un nuevo tipo de lente llamada lente acromática. Les comentaba al principio que los telescopios refractores del pasado utilizaban una sola lente curva, era una lente convergente, la cual presentaba estos problemas de aberración cromática. Y la única manera de solucionarlos
era siendo un telescopio muy largo. Bueno, con la invención de las lentes acromáticas, que ahora es un sistema de dos lentes, se pudo corregir esta aberración cromática en una cantidad considerable, haciendo mucho más fácil la fabricación de telescopios refractores que no tuvieran que ser excesivamente largos. Y con esto se construyó este telescopio que vemos aquí, que es el telescopio refractor o el gran refractor de Yerkes, el cual está localizado en Estados Unidos y que de hecho fue un telescopio muy revolucionario y que permitió el avance para poder hacer descubrimientos y estudios de las estrellas bueno, por parte de Harvard y las computadoras, bueno, y los datos después procesados por las computadoras de Harvard, que eran un grupo de mujeres científicas que hacían todo este análisis de las placas fotográficas. Ese telescopio es muy diferente al telescopio de Johannes Velius que podemos ver aquí. Vean cómo está montado el tubo, digamos, todo este arreglo de lentes. Está sobre un mástil y tiene algunas cuerdas que lo sostienen. Y este está montado de una manera diferente. Esto que tenemos aquí, esta base se denomina montura ecuatorial. La montura ecuatorial fue desarrollada por Fraunhofer en el año 1819, la cual permitía hacer un seguimiento de las estrellas a lo largo del cielo y nos permitía alinear el eje de movimiento. Seguramente esto ya lo habrán conocido, el eje de ascensión recta, además del eje de declinación y poder alinear este eje polar con las estrellas, bueno, con la estrella dominante en el hemisferio en el que nos encontramos, que en este caso fue con la estrella Polaris. Tiene un contrapeso y del otro lado tiene el tubo, ¿no? Y el observador puede ver desde esta parte de abajo del tubo, lo cual de cierta forma facilitaba las observaciones realizadas por humanos, que en ese año, cuando se hizo el telescopio de Yerkes en 1897, aún se utilizaba la intervención humana para hacer observaciones. Una de las revoluciones que llegó por estos años, bueno, más adelante, fue la fotografía. Actualmente las observaciones ya no se realizan por humanos, prácticamente todo se realiza de forma fotográfica con los sensores SDs, pero en el pasado la primera transición que hubo desde, digamos, este método de obtención de imágenes fue la placa fotográfica y con eso llegó una nueva invención de telescopio en 1930. Imagínense cuántos años tuvieron que pasar desde el telescopio de Yerkes hasta 1930 que se comenzaron a utilizar un nuevo tipo de telescopios que ya no requerían la intervención humana. Si recuerdan, el problema de los telescopios reflectores grandes es que tenías que construir una plataforma que se pudiera alzar a la par que se alza el tubo y que cuanto más grande, pues la plataforma tenía que ir mucho más alto, porque un humano tenía que observar y dibujar, ¿no? Con la invención de la placa fotográfica sustituyes totalmente al ser humano y únicamente necesitas algo para alzar y cambiar la placa fotográfica, pero de cierta forma esto te facilita mucho más las observaciones. Con ello se desarrolló un nuevo sistema óptico, ya muy distinto al refractor y el reflector, el cual se denomina Schmidt. Ese sistema óptico básicamente es un telescopio reflector con una lente correctora de tipo esférica localizada en el extremo superior del tubo. Al fondo, igualmente encontramos un espejo como un clásico telescopio reflector, solo que este tiene una forma muy distinta. El que les comenté al principio, que es el de tipo newtoniano, tiene un espejo de forma parabólica. El espejo de un telescopio Schmidt tiene una forma esférica, es decir, es la porción de la curvatura de una esfera. Y para corregir ciertas aberraciones que tiene este espejo, se colocó una lente correctora en la parte superior, que es la que les decía. Entonces, la luz entra a través de la apertura del tubo, se desplaza hacia la parte inferior, encontrándose con el espejo, y se focaliza casi en la mitad del tubo. En la mitad del tubo es donde se coloca una placa fotográfica
que de hecho esto se conoció como cámara astrofotográfica Schmidt, y que de hecho en México hay una cámara Schmidt todavía funcional, que es la del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y estas cámaras astrofotográficas nos permitían hacer observaciones de grandes áreas del cielo que podían cubrir incluso áreas de 5 grados por 5 grados. Si se imaginan eso, el Sol o la Luna, cualquiera de los dos, cubren un área del cielo equivalente a medio grado. Entonces, 2 lunas sería lo equivalente a 1 grado aproximadamente. Entonces, podríamos cubrir el área equivalente a 5 lunas llenas. Imagínense, perdón, 10 lunas llenas. Entonces, imagínense la gran área que cubrimos con una de estas cámaras. Además de que el tamaño de estas cámaras permitían hacer una buena recolección de luz. Algo que se me olvidó mencionar del telescopio de Yerkes, disculpen, se me estaba pasando, es que el diámetro de la lente del telescopio de Yerkes era de 101 centímetros. Si se intentaba hacer una lente mucho más grande, ya no era posible porque la lente se deformaría por efecto de su propia gravedad. Entonces esto supuso un límite al tamaño que podían alcanzar los telescopios refractores. Ahora sí, regresamos a esto. Y esto va a ser más importante en unos instantes. La cámara Schmidt del INAOE llegó a México por ahí de los años 40 y durante algunos años fue considerada la cámara de Schmidt más grande en el mundo, tomando cierta relevancia. Con ella se realizaron un montón de descubrimientos, en conjunto también con otros astrónomos de otros países, como son los objetos HH o Herbig-Haro, que son básicamente estrellas jóvenes que compactan el gas dentro de una nebulosa y forman un objeto muy curioso. Del lado izquierdo tenemos una de las imágenes de placa fotográfica obtenidas por esta cámara, presentando la región que rodea a la estrella Alnitak, que es la que está aquí, y las nebulosas que tiene, digamos, a su alrededor, en este caso la nebulosa de la Flama y la nebulosa Cabeza de Caballo. Esas de aquí son unas pequeñas nubosidades iluminadas por estrellas, pero principalmente son dos nebulosas, la Flama y la Cabeza de Caballo. La cámara de Schmidt representó un avance muy grande en cómo podíamos observar el cielo, ahora involucrando la placa fotográfica, la cual nos permitía almacenar la información, poder compartirla con otros astrónomos y además analizarla con unos microscopios especiales, los cuales también nos ayudaban a sacar detalles mucho más finos de los objetos. Ahora ya no teníamos que confiar en la habilidad de dibujo de un astrónomo, sino que ahora teníamos algo mucho más sistematizado. Los telescopios reflectores en ese entonces ya habían ganado una ventaja. Les decía que el telescopio de Yerkes tenía esa limitación de tamaño, 101 centímetros, y aún así era muy grande. Pero con los telescopios reflectores se podía avanzar aún más, puesto que los espejos podían ser mucho más grandes. La cámara de Schmidt tiene un espejo de unos 76 centímetros aproximadamente de diámetro, en este caso la del INAOE. Pero más adelante se siguieron construyendo telescopios más grandes, como que es el telescopio terrestre Hawker, el cual está localizado en el Monte Wilson, en California. Este telescopio reflector ya utilizaba un sistema muy diferente a los telescopios de Schmidt. Es un telescopio de tipo Cassegrain, básicamente, el cual recibe la luz en el espejo primario, rebota un espejo secundario y se redirige hacia la parte inferior del tubo. Ya para ese entonces se seguían utilizando las observaciones de placa fotográfica, lo cual nos permitía hacer un buen registro sin necesidad de intervención humana. Ese telescopio ya tenía un espejo de unos 254 centímetros de diámetro y fue construido e inaugurado en el año 1917. Eso supuso un gran logro, puesto que se podían construir telescopios demasiado grandes de tipo reflector, los cuales nos permitían hacer observaciones mucho más completas de objetos tenues del cielo, como las galaxias, nebulosas, cúmulos, y hacer mediciones minuciosas de distintos objetos
que encontramos en el cielo y que antes eran muy difíciles de observar, ¿no? Debido al tamaño de los telescopios. Este telescopio sustituyó ya al telescopio Leviatán como el más grande en la historia de los telescopios hasta este entonces. Pero más adelante, en el año de 1928, llegó un telescopio mucho más grande que este, teniendo ahora 5 metros de diámetro o 508 centímetros. Ese telescopio es el telescopio de Monte Palomar, o también conocido como telescopio Hale, y fue un gran reto en cuanto a la construcción y montar el telescopio. La placa de vidrio que compone al espejo principal de este telescopio tardó un año en enfriarse. El proceso de fabricación de los espejos es algo sumamente complejo y consiste en primero fundir distintos bloques de cristal o de vidrio, ponerlos en un molde circular, posteriormente dejar que se enfríe durante un tiempo muy largo. Se debe de enfriar despacio para que el vidrio no sufra fracturas o burbujas o algo por el estilo. Entonces se debe dejar reposar y que se vaya enfriando lentamente. El enfriamiento de este espejo duró aproximadamente un año y después se pudieron comenzar los trabajos de, digamos, de pulir la superficie del espejo para darle la forma necesaria y posteriormente agregar la capa de aluminio que ayuda a que se pueda reflejar la luz sobre este espejo. Eso supuso un gran logro tecnológico y en la astronomía, porque ya permitía observar objetos mucho más tenues, hacer estudios más detallados de las galaxias. Bueno, en ese entonces estaba de moda esto de las galaxias, bueno, la expansión del universo, qué tan lejos estaba la galaxia de Andrómeda, esta gran discusión de, bueno, de Hubble con otros astrónomos. Entonces, este telescopio nos permitió hacer avances significativos en nuestra comprensión del universo. Les repito, el espejo principal de este telescopio tenía 508 centímetros o 5, bueno, redondeado 5 metros de diámetro y supuso también un problema, al igual que los telescopios refractores que tienen un límite de tamaño, más allá la lente se deforma. El límite de tamaño de los telescopios reflectores era el tamaño que tenía ese telescopio de Monte Palomar. Años después, la Unión Soviética intentó hacer un telescopio más grande, un telescopio de 6 metros de diámetro, el cual le quitaría el título de telescopio más grande al telescopio Hale, pero fue un intento fallido porque el espejo era delgado y el propio peso hacía que se deformaba al momento que inclinaban el telescopio para alcanzar ciertos objetos. Entonces la resolución final del telescopio era muy inferior a los telescopios que existían en esa época y que estaban repartidos por distintas partes del mundo, ¿no? Ese reflector, otros refractores que había y las cámaras de Schmidt. Pero años después, ya por los 80s, se comenzó a utilizar una nueva tecnología que permitía hacer telescopios cada vez más grandes. Y aquí entramos a una de las grandes revoluciones y, bueno, en lo personal, algo que considero un avance significativo en la construcción de telescopios, que es algo que se denomina óptica activa. Les había dicho que los telescopios poseen espejos muy grandes, los cuales siguen un proceso de fabricación muy complejo, ¿no? Que involucra grandes cristales de vidrio que se deben dejar reposar y enfriar. Si aumentamos el diámetro de un espejo, debemos aumentar su grosor y por ende su peso también aumenta, llegando a pesar toneladas. Eso supone un problema principalmente tecnológico de, bueno, cómo vamos a soportar el peso de ese espejo y además el material que se debe utilizar, ¿no? Para esto se desarrolló la óptica activa. En este caso tenemos un espejo de un diámetro considerable, pero su grosor no es tan alto. Y esto a propósito, es un espejo delgado y capaz de deformarse.
Debajo del espejo se coloca un sistema de actuadores mecánicos que ejercen presión por detrás del espejo y que nos permiten controlar la deformación del espejo. Con esto, si nosotros inclinamos nuestro telescopio, supongamos 45 grados, podemos calcular qué tanto se deformará el espejo. Utilizar este sistema de actuadores que ejercen presión y volver a la forma original del espejo utilizando ese sistema denominado óptica activa. Esta fue una de las primeras revoluciones de telescopios o de tecnologías que se utilizan en los telescopios actuales. Otro sistema relacionado, bueno, este es uno, el de sistema de actuadores mecánicos, ¿no? Que ejercen presión y lo de favor. El siguiente sistema de óptica activa son los espejos segmentados. Ahora no tenemos un espejo delgado ni actuadores mecánicos detrás, sino que hacemos un espejo mucho más delgado, pero lo recortamos en segmentos más pequeños que no sufren deformaciones. Eso sí, detrás necesitamos una estructura compleja que nos permita alinear cada uno de estos segmentos de tal forma que concentren la luz en donde deben. Es como si tuviéramos un espejo grande y lo fuéramos cortando en esos pedazos. Cada uno de estos pedazos va a tener una curvatura muy diferente, ¿no? Entonces se colocan en un arreglo. Bueno, voy a activar el puntero láser. Se colocan en un arreglo de tal forma que podemos tener, supongamos, 18 segmentos o 18 espejos pequeños, formando un espejo mucho más grande. Ese es el sistema que actualmente utilizan los telescopios más grandes y que se seguirá utilizando en los próximos años, debido a que presenta muchas facilidades para construir espejos cada vez más grandes, de incluso 10 metros, y no tener ese problema de deformaciones por la gravedad. Actualmente la carrera de los telescopios, es decir, de cada vez hacer telescopios más grandes, ya es difícil de ver con límites. O sea, es decir, no podemos tener un límite exacto de tamaños como lo fue hace muchos años, porque ahora las tecnologías se han ido adaptando de tal forma que podemos hacer espejos de 30 metros incluso, que es un ejemplo del telescopio que se está construyendo actualmente en Chile, el telescopio llamado ELT por sus siglas en inglés. Este es uno de los telescopios gemelos Keck, que está en Mauna Kea, Hawái. Si nosotros seguimos construyendo telescopios grandes, cada vez más grandes, aumentamos el poder de resolución, que es básicamente posible de ejemplificar si tenemos dos estrellas que están muy cerca en el cielo. El poder de resolución de un telescopio es qué tan pequeña es la separación que puede ver entre esas dos estrellas. Para eso les comentaba que vamos a poner números imaginarios. Pongamos que el límite de resolución de un espejo de, supongamos, 10 metros equivale a 5 segundos de arco. Es decir, que una estrella que esté por debajo, o bueno, la separación entre dos estrellas que esté por debajo de ese valor, nos hará ver esas dos estrellas como si fuera un solo punto. Si están más separadas que esos 5 segundos de arco, las vamos a ver perfectamente como dos estrellas puntuales y separadas, ¿no? Pero la atmósfera es turbulenta. Bueno, si aumentamos el tamaño del telescopio, perdón, ya me adelanté, si aumentamos el tamaño del telescopio, imaginen que alcanzamos límites de 1 segundo de arco, de medio segundo de arco de resolución, ¿no? Entonces podemos captar detalles mucho más finos de los objetos. Pero ahora tenemos un inconveniente que es la atmósfera del planeta, la cual es turbulenta y nos limita en la resolución que podemos ver. Si nuestro espejo de 10 metros nos daba una resolución de unos 5 segundos de arco, la atmósfera únicamente nos va a dejar observar resoluciones de 20 segundos de arco. Es decir, es mucho más, es un área más grande y no vamos a poder ver detalles tan finos del objeto, como lo haríamos de forma teórica con ese espejo. Y ahora, si construimos un telescopio más grande, ¿qué caso tendrá que tenga mucha más resolución teórica si la imagen solo será de 20 segundos de arco? ¿No? No tiene caso que sigamos construyendo telescopios más grandes hasta que se inventó un nuevo sistema que utiliza un espejo deformable en tiempo real.
Nosotros no podemos controlar las condiciones de la atmósfera, es decir, no podemos hacer que la atmósfera sea totalmente estable, pero sí podemos controlar la forma que tienen los espejos de los instrumentos en algo conocido como óptica adaptativa. Los telescopios que utilizan este tipo de sistemas de óptica adaptativa, que ahorita entraré más a fondo en ese tema, utilizan un láser. De hecho, al principio de la presentación hay una imagen de un telescopio del VLT que está en Chile, que está proyectando un láser hacia el cielo. Estos láseres son de colores muy específicos, en este caso el amarillo, porque este color interactúa con el sodio presente en la atmósfera, creando una estrella artificial en la imagen o en el campo de visión del telescopio. Cuando nosotros observamos esa estrella, podemos ver las perturbaciones que tiene la atmósfera y mediante un sistema complejo que recolecta luz, la pasa a un espejo deformable y luego una matriz de lentes y demás que analiza estas perturbaciones. Nosotros podemos deformar un espejo pequeño que redirige la luz hacia los instrumentos de tal forma que adquiera la forma, digamos, de esas ondas perturbadas que pasaron por la atmósfera. Se ilustra mucho mejor con la imagen de la izquierda, donde dice aquí incoming, bueno, estas ondas perturbadas, vemos que tienen una cierta forma, ¿no? Sí, es muy irregular. Abajo, en azul, tenemos marcado el espejo deformado con esa misma forma que presentan las ondas. Cuando las ondas deformadas llegan al espejo deformado, por cuestiones ópticas, se reflejan como ondas planas, es decir, como ondas que no tienen estas perturbaciones atmosféricas. Del lado derecho tenemos un diagrama mucho más completo, en el cual tenemos de este lado, donde está el puntero, tenemos el frente de ondas que viene deformado por la atmósfera, rebota en un espejo, rebota esta luz hacia esta dirección, donde encontramos un separador de luz. El separador de luz divide este haz que viene de ese espejo en dos partes. Una porción de la luz se va a esta parte donde tenemos un analizador que básicamente va a analizar cómo se están efectuando las perturbaciones atmosféricas, el cual transmite la información a un sistema de control que deforma el espejo de acuerdo a las deformaciones que presenta la luz al pasar por la atmósfera. La otra parte de la luz pasa directamente hacia la parte donde se corrige, digamos, la luz. Bueno, ya la luz corregida y posteriormente a los instrumentos. Es decir, que en este punto la luz ya fue corregida en este espejo y llega de forma intacta a nuestro sensor, o bueno, digamos nuestra cámara, que nos ayuda a formar la imagen. Todo esto ocurre de forma simultánea, o sea, ocurre todo el tiempo y de esta forma podemos hacer que las imágenes ya no estén limitadas a la resolución que nos permita la atmósfera, es decir, esos 20 segundos de arco, sino que ahora sí podemos utilizar la resolución teórica de los telescopios que pueden ir más allá de esos 20 segundos de arco de la atmósfera. ¿Por qué? Porque podemos reconstruir las ondas deformadas que llegan hacia nosotros. Esta es una imagen de comparación entre una imagen obtenida con un sistema de telescopio habitual, es decir, que no incorpora esta tecnología de óptica. Bueno, voy a cambiar el color del láser a verde. Ay, no se ve. Bueno, esto básicamente es la imagen que no incorpora óptica adaptativa, y del otro lado, a la derecha, tenemos el sistema que utiliza esta óptica adaptativa, la cual ya corrige todas esas deformaciones, y bueno, podemos ver una imagen mucho más detallada. Recientemente con una imagen de Urano, acá vemos una imagen que incorpora la óptica adaptativa y una imagen que no la incorpora. Entonces vemos diferencias abismales en la resolución que podemos alcanzar.
Eso es lo que conocemos como el espectro electromagnético y aquí entramos ya a algunos de los últimos temas antes de finalizar esta charla. Por un momento olvidemos lo que vimos al principio de la charla y enfoquémonos en los telescopios más modernos, aquellos que incorporan óptica activa y óptica adaptativa. La atmósfera, además de ser turbulenta, funciona como un filtro y esto para nuestra fortuna como seres humanos y como vida en la Tierra, filtra los tipos de radiación peligrosos que son como los rayos gamma, los rayos X y la radiación ultravioleta. De hecho, aquí, esta gráfica de ondas que se ve aquí está al revés. Estas ondas mucho más compactadas deberían estar del lado de los rayos gamma y estas ondas extensas deberían estar aquí, pero bueno, ignoren esto que está aquí arriba. Estos tipos de radiación son peligrosos para nosotros porque pueden generar afecciones o bueno, daños en nuestras células, en nuestro ADN y por ende causar cáncer y otras deformaciones y demás, ¿no? Entonces, para nuestra fortuna, esos tipos de radiación no llegan a nosotros, ¿no? Pero para un caso desafortunado en los astrónomos, no nos permite estudiar por completo el universo. Desde la Tierra, bueno, ese es el espectro electromagnético completo. Nosotros únicamente con nuestros ojos podemos ver la radiación visible. Vean todo lo demás que no podemos observar. Gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojos y las ondas de radio. La atmósfera, además de filtrar esta radiación de rayos gamma, también filtra una gran porción del infrarrojo y una pequeña porción de ondas de radio. Eso es lo que conocemos como ventanas atmosféricas en astronomía y es básicamente qué tipos de luz podemos observar. Aquí vemos que los únicos tipos de luz que podemos ver son por completo la luz visible, una pequeña porción del infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, y además una gran porción de las ondas de radio. Es decir, todo lo demás es invisible por la atmósfera. Y para solucionar este problema y de paso matar dos pájaros de un tiro, porque solucionamos el problema de la turbulencia atmosférica, se desarrollaron los telescopios espaciales. Sin la atmósfera nos ahorramos un montón de problemas. Nos ahorramos, por una parte, la turbulencia de la atmósfera, porque ahora sí vamos a poder utilizar las resoluciones teóricas de los telescopios, debido a que no hay este tipo de inconvenientes, ¿no? Y la otra parte que podemos solucionar son justamente estas ventanas atmosféricas. Ahora podemos estudiar rayos gamma, rayos X, ultravioleta, todo el espectro visible, los infrarrojos y las ondas de radio sin ningún problema. Ejemplos de telescopios espaciales, y el más conocido es el telescopio espacial Hubble, el cual fue lanzado en abril de 1990, es decir, ya lleva un buen ratito ahí por ahí observando, y que nos permite observar luz de tipo ultravioleta que no podríamos observar desde la Tierra. Nos permite ver el espectro visible de los objetos y me parece que infrarrojo cercano. No, mentira, solo ultravioleta y luz visible. Es lo que podemos observar con este telescopio. Vean, es una porción acá del espectro electromagnético. Para observar fenómenos que ocurren en el infrarrojo, tenemos el telescopio espacial James Webb, el cual, miren, incorpora un sistema de varios segmentos de espejos, son 18 segmentos, que forman un espejo de 6.5 metros de diámetro. Ese es uno de los sistemas de óptica activa de los que hablábamos anteriormente y que además permitió que el telescopio pudiera ir dentro del cohete doblado como si fuera un origami y posteriormente extenderse para finalmente terminar este arreglo de 6.5 metros. Ese telescopio está orientado hacia el exterior del sistema solar, de hecho no apunta al Sol, apunta en dirección contraria, porque observa la luz infrarroja, la cual nosotros percibimos como calor. Entonces, básicamente, si estuviera apuntando hacia donde está el Sol, se vería cegado totalmente por la radiación infrarroja que emite el Sol, y por eso tiene un parasol, que, bueno, básicamente elimina esta
radiación parásita que vendría del Sol, ¿no? Para poder observar otros fenómenos de infrarrojo. Aquí tenemos otra parte del espectro electromagnético y es una maravilla tecnológica. Y para observar otro tipo de fenómenos, supongamos como los exoplanetas, que son planetas que están girando en torno a otras estrellas, teníamos, porque ya no opera actualmente, al telescopio espacial Kepler, el cual, si no me equivoco, observaba en infrarrojo y medía curvas de luz, o bueno, escaneaba grandes porciones del cielo, generalmente por la constelación del Cisne y un poco del disco galáctico, en busca de estos objetos, digamos, emergentes a los planetas del sistema solar, con sus cuantas diferencias, en torno a otras estrellas. Y abajo tenemos al telescopio espacial Chandra, el cual estudia el universo en rayos X, permitiéndonos observar y entender objetos muy energéticos como las supernovas, agujeros negros, entre otras cosas que suceden dentro de cúmulos globulares, los centros de las galaxias, etcétera. Fenómenos que emiten radiaciones muy nocivas para nosotros, pero muy importantes para el entendimiento del universo. Entonces vean cómo a través de los años han ido evolucionando los telescopios, pasando desde los rudimentarios telescopios refractores y reflectores de Galileo y de Newton, a las innovaciones tecnológicas de las lentes acromáticas de los telescopios refractores grandes como el telescopio de Yerkes, las cámaras de Schmidt que nos permitían hacer sondeos del cielo, captar una gran cantidad de luz y porciones grandes, y posteriormente los grandes telescopios reflectores como el de Monte Palomar, el de Monte Wilson, los evolucionados sistemas de óptica activa y adaptativa y finalmente los telescopios espaciales. Entonces, actualmente la carrera de construir telescopios cada vez más grandes sigue en aumento y es difícil ver hasta dónde llegará, porque cada vez este tipo de tecnologías avanzan y nos permiten hacer innovaciones muy maravillosas, ¿no? Pero a todo esto, ¿dónde quedan los aficionados? Es decir, si yo quiero comprar mi telescopio, ¿qué puedo hacer desde mi casa, desde la comodidad de mi casa o desde un campo? Y aquí es donde ya entramos al último tema que me gusta platicar, que es la astrofotografía. La astrofotografía se puede realizar mediante cámaras de celulares, cámaras profesionales con teleobjetivos, con objetivos convencionales incluso, o también con los telescopios. Y básicamente es captar luz, procesarla, hacer este cierto procesado de forma aficionada y obtener imágenes del universo. Un dato curioso es que con equipos grandes de astrofotografía, algunos astrofotógrafos han contribuido de forma importante a la astronomía profesional, dando imágenes de campos muy amplios del cielo y permitiendo la detección de objetos que anteriormente no se les había puesto mucho interés. Actualmente, la astrofotografía se apoya de cámaras que utilizan sensores ya más sofisticados, que fueron la evolución de la placa fotográfica, el CSD, y posteriormente otros tipos de sensores, los cuales están compuestos de materiales exóticos y muy curiosos llamados semiconductores, ¿no? Los cuales ya son innovaciones tecnológicas mucho más recientes. Estos sensores se incorporan a cámaras que nos permiten hacer astrofotografía desde planetas, donde requerimos un campo de visión pequeño para poder capturar a los planetas, la Luna, por ejemplo, también con este mismo tipo de cámaras, hasta cámaras que están dedicadas únicamente a observación del cielo profundo, las cuales se refrigeran. Bueno, ahora sí que las cámaras dentro tienen un sistema de refrigeración que permiten enfriarlas hasta menos 30 grados sobre la temperatura ambiente para que puedan operar correctamente. Esto se relaciona porque cuando aumentamos la temperatura del sensor, tenemos algo que se llama ruido térmico, que es molesto de quitar en el procesado de las fotografías, ¿no? Hasta las cámaras profesionales y semiprofesionales que podemos utilizar incluso para fotografías convencionales en la Tierra, en astrofotografía de cielo profundo, planetaria o incluso de campo amplio, ¿no? Para apoyarnos y hacer astrofotografías muy impresionantes, se utilizan distintos tipos de telescopios.
Acá tenemos tres tipos básicos de telescopios que se utilizan generalmente en la astrofotografía y que nos servirán cada uno para distintos objetivos. En este caso tenemos un telescopio refractor apocromático, el cual tiene dentro un sistema de lentes mucho más complejas que los telescopios básicos refractores que podemos encontrar en el mercado, el cual elimina totalmente la aberración cromática que les decía al principio y que además permite hacer fotografías de campos grandes en el cielo y captar una buena cantidad de luz. Este tipo de telescopios nos van a funcionar de maravilla para fotografías de espacio profundo. Nos vamos, bueno, será raro, pero nos vamos hasta la parte izquierda, pero hasta la parte derecha, donde tenemos un telescopio catadióptrico. En este caso es un telescopio de Schmidt-Cassegrain, que incorpora la placa correctiva de los telescopios de Schmidt y además un diseño óptico de Cassegrain, el cual nos permite hacer aumentos muy grandes, lo cual nos va a ser de mucha utilidad para captar planetas, debido a que son objetos pequeños. Entonces, con estos telescopios vas a poder hacer una cantidad tremenda de aumentos a los planetas y captar detalles muy sutiles de las nubes de Júpiter, las nubes de Venus, los detalles de Marte, que son sus casquetes polares y demás, o incluso en la Luna, los cráteres lunares y manchas, o bueno, en otros casos, manchas solares, ¿no? Y un telescopio intermedio es el telescopio reflector, el cual te va a permitir hacer observación de cielo profundo, pero además también de planetas. Y bueno, esto les comentaba apoyados de distintos tipos de cámaras. El proceso que se sigue en astrofotografía de cielo profundo, es decir, para objetos como nebulosas y galaxias, es captar la mayor cantidad de luz posible. Haces fotografías de larga exposición, es decir, que dejas tu sensor captando luz durante un tiempo considerablemente largo, que pueden ser desde algunos segundos, minutos, incluso horas. Haces una gran cantidad de fotografías, dependiendo de los parámetros que utilices. Supongamos si utilizas 15 segundos de exposición, 15 minutos, una hora de exposición, haces la mayor cantidad de exposiciones posibles y posteriormente mediante un software de apilado que básicamente agarra la información de cada una de estas imágenes y la suma, hace una suma de toda esta información, podemos obtener un cambio significativo de una sola exposición que está del lado izquierdo a una imagen apilada. Y de paso puedes hacer el procesado para corregir colores, alinear los canales RGB, y demás cosas que se pueden hacer con la astrofotografía de cielo característica o el sol son objetos considerablemente brillantes. Apuntas tu telescopio, tienes una cámara y grabas un video de algunos minutos, bueno, algunos segundos, algunos minutos, el cual posteriormente pasas a un software que toma este video y lo divide en varios frames. Los frames son como que la cantidad de fotos tanta turbulencia o tantos efectos de turbulencia atmosférica. Selecciona los mejores, obtiene la información, calcula diferencias entre cada uno de ellos y elimina errores o perturbaciones, creando una imagen mucho más detallada que posteriormente puedes procesar para obtener un detalle mucho más sutil. En este caso, utilizando el software Registag 6, en el cielo profundo es Deep Sky Stacker, y puedes obtener imágenes como estas en el caso de la Luna. Esta la tomé yo ya prácticamente hace un año con un telescopio pequeño de 76 milímetros de diámetro y 700 milímetros de distancia focal. Es un telescopio reflector de montura altazimutal, entonces es un equipo básico y utilicé una cámara planetaria dedicada a astrofotografía para este tipo de objetos. El detalle de los colores lo hice posteriormente con procesado, o sea, realmente los colores están en la luna, pero no son tan saturados o tan notables, ¿no? Ya con procesado puedes saturar los colores, aumentar la intensidad y obtener este tipo de imágenes coloridas. Esa es otra astrofotografía que hice más recientemente, hace aproximadamente medio año, de la luna, pero ahora en blanco y negro, es decir, sin color ni nada.
Pero también puedes obtener imágenes del cielo profundo como esta. Esta me salió mal en el apilado y aparte no utiliza un equipo profesional, sino un equipo de aficionado. Y es la nebulosa de Orión. Acá vemos a la nebulosa de Orión y acá un pequeño, digamos como que es parte de la nebulosa, pero la clasificaron distinto como la nebulosa de Mairan, la cual es un apilado que suma un total de 12 minutos de exposición. Entonces puedes hacer este tipo de cosas con telescopios incluso de forma aficionada, con tu celular. De hecho, esta fotografía la tomé con celular y estas dos con cámara. Y bueno, con eso llego al final de mi presentación y agradezco mucho a las personas bueno, que estuvieron conectadas. Bueno, déjenme finalizar. Agradezco mucho a las personas que estuvieron conectadas en esta charla y que Chipom, ayudando a los niños a alcanzar las estrellas.